Con ustedes me faltó un último tema, ¿verdad? Que era el procedimiento eh, penal, ¿verdad? Está aquí. Sí, doctora, esa faltó de ver. Eso faltó. Muy bien. Muy bien. Entonces ya con esta última diapositiva, nosotros vamos a dar por terminado, digamos, nuestro sílabo. Nuestro sílabo. Ahí está. Y ahí terminamos en la última parte. Entonces, con esto ya esta es nuestra última clase, digámoslo así. Bueno, como ustedes veo hoy y ya el viernes tenemos el examen, ya está listo el examen en la plataforma, ya están calificados también todos sus trabajos, ya tienen todas las asistencias y alguien por favor hoy revisa, por favor, después de terminar la clase, si es que se le ha activado la asistencia, si no, avísenme, por favor, para corregirla de manera inmediata, ¿sí? Para estar ya al día con ustedes. Con ustedes me falta poner unos temas, unos videos todavía de unas clases, pero ya hoy están subidos todos, así que digamos, está todo el material para que usted ya estudie para el día viernes, ¿sí? Y bueno, ya, digamos, ya tiene que haber ido estudiando, ¿no? Porque ya tiene gran parte del material. Solo me falta apuntar ajustar unas cuantas clases que me faltaba subir y listo. Y entonces estamos ya completos para terminar nuestro semestre, ¿verdad? Ya parece mentira que ayer comenzamos y ya estamos finalizando. Bueno, vamos a dar inicio porque después me quedo corta de tiempo y vamos a repasar un poquito qué fue lo que vimos, ¿no? Habíamos visto sobre lo que eran los ilícitos tributarios y habíamos establecido que existía un procedimiento sancionatorio en vía o sede administrativa, que se la conoce, y que son las conocidas como las faltas reglamentarias o las contravenciones, ¿no? Que estas por regla general, pues como sanción, se veían más enmarcadas en lo que son las multas, ¿sí? Pero que también podía tener otro tipo de sanciones tales como el decomiso, la clausura, la suspensión de las actividades totales o parciales, como otros tipos de sanciones, ¿no? Y revisamos, digamos, algunos de los componentes que de ellas pues, podían surgir, ¿no? Muy bien. Es decir, están relacionados a, ¿qué? A las faltas o cumplimiento de lo que se conocen como deberes formales. ¿Okay? Y en el campo delictivo, ¿sí? O en los delitos en donde debe de concurrir el dolo, ya vimos la parte general, la teoría general del delito tributario, que vimos que no se aparta a lo que se refiere al derecho penal común, ¿no? Lo único especial que vamos a poder ver o diferenciar es que se tratan de delitos económicos de afectación al patrimonio del Estado, ¿verdad? Y que las podíamos agrupar o clasificar en este delito tipo llamado defraudación tributaria. Ustedes hicieron unos trabajos relacionados a la defraudación tributaria, ¿sí? Que yo les envié sobre el plan de lucha contra el fraude fiscal, ¿sí? Y también vieron un video en donde se hablaban sobre el cometimiento de delitos o infracciones por lo que se llaman o se conocen como empresas fantasmas, ¿verdad? Que hablaba, pues, uno de los, digamos,
servidores del Servicio de Rentas Internas. Muy bien, y en los tipos de defraudación que estaban penados o sancionados en relación con la pena privativa de libertad, ¿sí? Sobre la defraudación, mencionamos 19 tipologías o 19 actuaciones que están relacionadas con los temas tributarios. No los voy a leer en este momento porque ya los revisamos. Sin embargo, lo característico o que resalta de esta defraudación tributaria es que se refiere a actos simulados, a ocultación de información, a omisión expresa y deliberada de información, a falsear documentos o información o componentes necesarios que vinculan en la tributación, a que se engañe o se induzca engaño a la administración tributaria, sí, y sobre todo que se logre evitar, ¿sí?, el pago o el debido pago de los tributos a favor de ese contribuyente o de terceras personas. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se le llaman, pues, verbos rectores o son, digamos, los verbos de la tipología de la defraudación, ¿sí? Y que estarán sancionados, ¿no? Entonces, habíamos visto que los que comprenden del 1 al 11 tenían una pena de 1 a 3 años, del 12 al 14 de 3 a 5 años. Esos son, digamos, las sanciones, cómo están establecidas en todas estas categorías, en las 19 categorías o tipologías de defraudación, y del 15 al 19 que se refieren de 5 a 7 años, es decir, que son las más graves. Pero existía una tipología agravada de defraudación a más de estos 3 tipos de sanciones o de sanciones graduales, digámoslo así, por la tipología que establece el COIP, que era cuando existía la participación de un servidor público de la administración tributaria y que ésta, pues, digamos, participaba en el cometimiento de esta defraudación y tenía doble sanción, ¿no? Una, iba a tener la pena más grave, sí, o la más alta, y dos, iba a tener la destitución o la separación de su cargo. Entonces, bueno, nos toca ver cómo es el procedimiento penal tributario. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que va a existir una fase de investigación, porque sabemos perfectamente que la denuncia, ¿sí?, no la demanda, porque aquí es en penal no se demanda, se denuncia, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo claro. La denuncia y, por tanto, la investigación, el cometimiento de esa defraudación tributaria estará a cargo ¿de quién? De la Fiscalía, ¿sí? Luego tendremos la denominada audiencia de formulación de cargos, en donde Fiscalía obviamente va a exponer todos los elementos que ha determinado o ha descubierto dentro de esa investigación y que amerita quizás el ir a la denominada audiencia preparatoria, ¿verdad? ¿Ante quién va a ser esa audiencia de formulación de cargos? Ante el juez de garantías penales, igual que la audiencia preparatoria, ¿sí? Y luego llegaremos a lo que es la etapa del juicio, que puede estar a cargo del juez de garantías penales o del Tribunal Distrital de los Fiscales, ¿sí?, que también es conocedor de esta tipología. En cuanto a los recursos que puedan plantearse dentro de este procedimiento tributario penal, ¿sí?, pues estará el recurso de apelación, que será conocido por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia, el recurso de casación, que será conocido por la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, y el recurso de revisión, que será también conocido por la Sala de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, con eso, digamos, con este esquema de este procedimiento penal, pues, digamos, concluimos lo que es los ilícitos tributarios,
sí, no he querido profundizar, digamos, en cada uno de ellos, de lo que es indagación previa, audiencia de formulación de cargos, preparatoria, bueno, todos los pasos, sí, porque realmente, digamos, fíjense ustedes, hemos llegado con las justas, ¿no? Pero, digamos, este es el cuadro esquemático más básico en relación a este procedimiento penal que se debe seguir. Y como les dije, no es que se diferencia o sea distinto, digamos, o tenga algún tipo de especialidad. La especialidad lo hace ¿quién? Lo hace el, digamos, todos los aspectos que tiene que ver con los elementos tributarios, ¿no? Ya lo hemos visto en las 3 unidades anteriores, ¿sí? Lo hemos podido revisar, lo hemos podido ver, en el sentido de que eh, este, bueno, todos los aspectos tributarios que hemos visto, que es la obligación tributaria, que es el incumplimiento de los deberes formales, el incumplimiento perdón, lo que tenga que ver con pagos en excesos, pagos en exceso, pago indebido, y que están también dentro de la tipología de la defraudación, ¿no? Porque son las mismas actuaciones, ¿no? Están vinculadas o relacionadas eh, con la administración tributaria. Y también algo característico y que no pude lamentablemente tratarlo era diferenciar lo que era la evasión y la elusión, ¿no? Que es un tema pues que la doctrina lo trata mucho, sí, pero como ustedes pueden ver, la defraudación va justamente a la evasión tributaria, es decir, evitar pagar los tributos. La elusión, sí, está fundamentada, digámoslo así, o se la define como aquellas actuaciones absolutamente lícitas, sí, pero que, digamos, permiten que no se dé el pago tributario, ¿no? O tener una condición mejorada. Por eso es importante, y lo que he venido, digamos, explicando durante todo este tiempo que hemos estado en este semestre, explicando que una de las estrategias implementadas en la actualidad es la denominada planificación tributaria, ¿sí? Y también las normas de lucha contra la evasión o de lucha contra el fraude fiscal, ¿no? Contra el fraude fiscal. Es importantísimo el cruce de información. Ahí también está la planificación establecida como estrategia y también el tema de el cruce de información con los países de la OCDE, ¿sí? En donde el Ecuador pues pertenece, ¿sí? Y que se puede pues obtener información cruzada no solamente de carácter tributario, sino también de carácter financiero, ¿sí? Y no sé si les comenté a ustedes, pero la semana pasada me hice un curso en donde estuve en una conferencia en donde se hablaba de lavado de activos, ¿no? Y que tiene pues mucha relación con el impuesto a la salida de divisas, que fue también creado este impuesto de salida de divisas precisamente para el control o regulación del fraude fiscal. ¿Y por qué? Porque es donde podemos rastrear hacia dónde salen los capitales y, por ejemplo, como les comentaba a sus compañeros, ¿no? Les decía, usted va al aeropuerto o a cualquier terminal internacional de cualquier tipo de modalidad de transportación, usted sale del país y tiene que llenar un formulario en donde a usted le van a preguntar cuánto dinero lleva, o puede ser que la persona que lo atienda para salir le diga cuánto dinero lleva en efectivo, ¿sí? Yo decía que se podía llevar hasta $2.000 y después una alumna mía me dijo, no, mija, hasta $1.000 nomás le dejan sacar por persona, ¿no?
Y entonces le dije, mira, ya la han bajado, ¿no? No está actualizada en ese tema. Pero bueno, en todo caso, sean 1000, sean 2000 o sean 5000, ¿sí? El tema es un tema de control, es un tema de digamos, de que todos los ciudadanos tenemos la obligación de hacerlo. Gracias a Dios a mí no me han preguntado, no sé si cuando paso por el escáner también me cuentan los billetes, pero, sí, un poquito exagerada, pero en todo caso no me han hecho esa pregunta, ¿sí? Y, pero sin embargo, repito, sí hay donde hay que declarar. Usted está en el avión y le entregan un papel y le dicen cuánto dinero en efectivo trae, ¿no? Y usted lo entrega a aduana, ¿sí? Y ahí en aduana también está la gente del Servicio de Rentas Internas, todos ellos tienen oficinas, ¿no? Ahí. ¿No? Yo también cuando fui a trabajar a la aduana es que me enteré que tenían oficinas ahí. Y tienen oficinas ahí, yo pensaba que iban a operativos nada más, ¿no? Pero tienen oficinas ahí, no solamente la aduana, sino también el servicio de rentas internas, ¿no? Y de hecho hay ventanillas para pagos de impuestos y toda la recaudación y todo lo demás, ¿no? Entonces todo está, digamos, debidamente instrumentado. El Estado tiene todos los mecanismos, tiene toda la información necesaria para poder combatir la defraudación fiscal, ¿sí? Y fíjense ustedes, tenemos todo para controlar la corrupción, ¿no? Esto ya como comentario y basada en ese derecho de libertad de cátedra, ¿no? Porque me gusta siempre dejarles un poco la opinión personal para que ustedes también puedan formar su opinión personal, digamos, del cruce de información que puedan tener con su docente, ¿no? Entonces, se vuelve pues bastante interesante en ese sentido, ¿no? Y ahí es donde también podemos refrescar todo lo que pudimos ver en nuestro caso práctico, que quedó estupendo. Realmente, les decía a sus compañeros de la hora anterior, que estoy muy satisfecha con todos sus trabajos, han hecho trabajos lindos. Efraín, te felicito, me encantan tus trabajos. Me he guardado algunos. Me he guardado algunos trabajos de ustedes porque realmente les han quedado muy lindos y bueno, no, ese es, digamos, mi recuerdo, porque mi memoria es mala y entonces después de 3 años no me acuerdo que Efraín fue mi alumno, ¿ya? Y Efraín me va a decir, abogado, pero si yo fui su alumno en tributario, ¿no? Entonces yo voy a decir, bueno, cierto es, ¿no? Entonces, fíjense, me he quedado con algunos de sus trabajos, los han hecho muy bien, por eso tienen las notas que tienen. Si por ahí uno que otro se le ha ido en algún trabajito, le ha dado medio pereza, revisarlos bien y quizás, digamos, se han visto afectados con 1 o 2 puntos, ¿no? Pero en términos generales, repito, estoy muy satisfecha con todos mis cursos. Eh, bueno, no salieron mal tampoco en los exámenes. Espero que este examen ya está listo, está fácil, eh, está fácil porque yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo para estudiar esta materia, todos, ¿sí? Y todos porque me incluyo, ¿sí? El docente también aprende, ¿ven? Mientras está dando clases, aprende, porque uno tiene que ir a revisar y tiene que ir a sacar cosas nuevas y casos nuevos y todo. Y creo que realmente me siento muy satisfecha digamos, de todos los ejercicios y de todos los trabajos que hemos hecho, todo el esfuerzo que se ha hecho por revisar esta materia. Y bueno, que ustedes me lo han podido demostrar con sus comentarios, con sus trabajos, ¿no? Que han podido, hay unos trabajos estupendos que han hecho, han extraído la mayor cantidad de información, han aprovechado los textos que se les ha dado para que estudien, y yo creo que van a salir muy bien en este examen. Y bueno, espero verlos a todos el día del examen, puntuales, por favor, puntualitos, porque ustedes saben que solamente es 1 horita de examen. Son 10 preguntas, yo hago 10 preguntas, ¿sí? Tiene que estudiarse todas las 2 unidades, ¿sí? La 3 y la 4, todo el material, digamos, porque las preguntas salen de este material, ¿no?
de lo que hemos visto. Y claro, obviamente, todo lo que hemos visto en este material también está en el material que han revisado ustedes en la ley, en los artículos que los mando a leer, o los videos que los mando a ver, ¿no? O los libros que les mando a leer. Entonces, creo que hemos hecho un trabajo bastante completo. De hecho, les decía a sus compañeros de la mañana, de hace una hora atrás, les digo que realmente este curso virtual, ¿no? Realmente me ha dado más satisfacciones de las que he podido tener en lo presencial, porque a veces en lo presencial sí me he visto, digamos, a veces frustrada de no aprovechar. Miren que ustedes nos dan solamente 40 minutos para poder hablar, digamos, aquí, y sin embargo hemos podido cumplir con todo el programa. Hemos podido revisar la mayor cantidad de información, mucho más de lo que puedo aprovechar en presencial, y por mí que nos quedemos virtualmente, ¿ven? Porque he podido aprovechar realmente a los grupos, ¿no? Claro que nos falta un poquito más de participación, de diálogo, ¿no? Pero bueno, creo que a través de los trabajos ustedes me han podido expresar el interés que han tenido sobre esta materia. Yo espero realmente que les sirva de mucho. Espero que no se olviden de lo aprendido. Espero que sigan repasando, sigan viendo. Eh, Fíjense ustedes que cuando yo recién llegué, ya hace año y medio, este, a esta universidad a dar clases, tuve alumnos muy simpáticos que me encontraban en el pasillo y me decían, ya vio las noticias de hoy, ¿sí? Cuando veían algún tema tributario, ¿no? Y yo le decía, no, cuéntame, ¿qué has visto, no? Y me contaba las cosas que pasaban, ¿no? Entonces me daba mucho gusto y mucha satisfacción realmente como docente ver que he podido despertar el interés en mis alumnos sobre esta materia tributaria y que es de vital importancia. Y como anécdota personal, porque siempre les tengo que dar una anécdota personal, ¿verdad? Este, eh, un poco comentarles que realmente cuando yo salí, ya ustedes que están por salir, sí, que ya les falta solo un semestre, este, cuando yo salí graduada en esta profesión, mi primera preocupación fue precisamente si tengo que trabajar por cuenta propia o independencia. Independencia es menos porque le toca a su patrona, ¿no? Hacer las declaraciones tributarias. Pero cuando uno tiene que manejar, digamos, su propia tributación, que yo hago las dos, ¿no? Tengo un patrono y tengo también mi tributación personal, eh, yo me preocupé y yo dije, esto es algo serio, ¿sí? Y fui a la Escuela Politécnica del Litoral y me tomé un curso de expertos tributarios. Luego, la vida me arrastró, digo yo, a estudiar la maestría en tributario, porque mi papá me la regaló y él me sentó ahí. Ni siquiera me dijo, ¿qué quieres estudiar? No, me dijo, aquí te sientas. Y bueno, yo siempre digo que le doy muchas gracias a Dios por el padre que me tocó y por la guía profesional que me tocó, ¿sí? Porque fue muy acertada. Realmente yo vivo y disfruto esta carrera, me gusta, me encanta, es mi vida completa, ¿sí? Tengo pasión por ella, ¿sí? No solamente amor, sino pasión por esta profesión, porque es bellísima y porque se puede trabajar con toda honorabilidad y siempre será, digamos, al menos para mí, un gran honor eh, tener algún caso o poder dar clases o poder, digamos, tener todas las actividades que he podido tener, trabajar para el sector público, aportar para la sociedad, porque es una profesión hermosa. Entonces, con eso, digamos, clausuramos esta unidad 4, ¿sí? Esta unidad 4. Y bueno, ¿les parece si ya terminado, pues repasamos un poquito lo que hemos venido viendo, simple y llanamente como para
poder matar este tiempito que nos queda, ¿sí? Y poder tener, pues, digamos, un empujoncito al examen, ¿no? Que nos toca el día viernes. Bueno, habíamos visto, sí, que terminada la unidad 1 y 2, que hablaba de estos deberes formales, de la obligación tributaria, de la determinación de la obligación tributaria, de los reclamos, recursos en la sede administrativa, sí, que se tenía, y que el siguiente paso pues era saber si es que el contribuyente podía llegar a lo que era la vía judicial y cómo podía llegar, ¿verdad? Y entonces habíamos dicho que no era necesario agotar la vía administrativa para acceder a una acción judicial o para que se ponga como finalidad, ¿sí? Que tiene este procedimiento contencioso tributario, ¿verdad? Que es el control de legalidad de los actos de la administración tributaria. ¿Ya? Entonces, porque eso es lo que va a buscar, ¿verdad? Va a decir, esa resolución, ese reglamento, esa actuación, ese procedimiento de ejecución coactiva, ese embargos, subastas, remates, el título de crédito, ¿no? La emisión del título de crédito, los aspectos de nulidades que puedan afectar, ¿sí? A estas actuaciones administrativas que puedan afectar los derechos subjetivos de los contribuyentes, ¿sí? O de los responsables, o de los responsables subsidiarios, que ahí entra el señor Novoa, ¿verdad? Que nos quedó clarísimo. Y fíjense ustedes, ¿no? Ya ustedes cuando vieron el caso práctico, pues pudieron observar cómo era la dinámica, ¿sí? Práctica de este procedimiento contencioso tributario. Y bueno, ¿qué fue lo que vimos, no? Vimos o hablamos sobre quién tenía la jurisdicción y la competencia, ¿no? Y a resumidas cuentas, lo que vimos fue que definitivamente teníamos una jurisdicción y una competencia que estaban establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿verdad? Es donde implementamos esta territorialidad, es decir, en dónde estarán ubicados los juzgados o los tribunales que estarán a cargo de esa competencia, es decir, del conocimiento o del nacimiento de ese juez natural que debe de conocer la materia contenciosa tributaria según el territorio en donde estén implementados, ¿verdad? Estos juzgados. Entonces sabemos perfectamente que no tenemos, yo recuerdo 6, pero creo que ya los ampliaron a 8, los tribunales de lo contencioso tributario. Y entonces, bueno, demandar en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, ¿sí? Que son, digamos, las provincias más conocidas y las que, digamos, mayores problemas tienen, porque son también económicamente más desarrolladas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, digamos, serán los problemas más graves o más álgidos de la tributación, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sabemos que existe este juez contencioso, este tribunal de jueces contenciosos tributarios, ¿no? En donde, repito, van a conocer las controversias que nacen de las diferencias que puedan tener con la administración tributaria los contribuyentes, ¿no? Bien, entonces habíamos hablado un poco de lo que era la jurisdicción y la competencia, ¿no? Bien, bueno, habíamos dicho que jurisdicción era lo más, la regla general, digamos, bueno, no la regla general, sino lo más amplio, ¿no? Lo más amplio y
era la parte más amplia y que la competencia estaba inmersa dentro de la jurisdicción, ¿no? Bien, entonces tenemos también que existe una finalidad en la aplicación de esa jurisdicción, ¿no? Y la finalidad es básicamente, tiene un fin especial que es buscar el orden, ¿verdad? O el orden jurídico, la dignidad, la libertad, la individualidad, la armonía, la paz social, es decir, en términos generales, ¿no? Y en definitiva sí, porque el ciudadano no puede estar peleado con la administración tributaria, ¿no? Eso es imposible. Y más allá de ser imposible, también significa que, y ustedes lo saben, la administración tributaria ha nacido o está hecha para, precisamente para satisfacer necesidades que lo vimos en la parte penal, ¿verdad? Dijimos que el bien protegido, ¿sí? Dijimos que era el aspecto económico que tiene que ver precisamente con el bien común o el servicio a la sociedad que de los tributos pues obviamente se generan y se convierten, digamos, en ese bienestar. Es decir, financiará la salud, la educación, ¿sí? Que lo vimos pues en la unidad 1, ¿no? Entonces aquí cobra sentido realmente por qué hay que hacer esta persecución, ¿sí? O este resarcimiento, ¿sí? Y digo persecución en el buen sentido de la palabra, porque el Estado no puede dejar de, digamos, perseguir el pago correcto de esos tributos. Precisamente porque si no, lesionan los otros derechos de los otros ciudadanos, ¿no? Es decir, si yo permito, o si yo que soy la administración tributaria, permito que Efraín pague menos impuestos, pues entonces yo estoy defraudando a la ciudadanía, al bienestar, ¿no? Estoy permitiéndolo y eso no puede pasar. Por eso es que hay este poder coercitivo que está, digamos, radicado en la función judicial, que es donde vamos a perseguir precisamente eh, el correcto pago de estos impuestos, sí, porque no solamente es el control de legalidad, ¿verdad? Sino que también poder hacer que la administración tributaria, si tiene la razón, pues entonces dársela, ¿no? Bien, y en el caso de lo penal, pues es buscar precisamente, digamos, sancionar, ¿sí? O reprimir que no existan ciudadanos que quieran evadir o engañar al Estado para poder beneficiarse o aprovecharse de él, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Y como fin secundario, pues obviamente el interés privado, ¿no? Es decir, que, fíjense ustedes, aquí en esta finalidad de la jurisdicción, pone al Estado de un lado como fin especial, pero como fin secundario también proteger los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso como finalidad. ¿Qué características tiene la jurisdicción? Lo habíamos dicho, la autonomía, la exclusividad y la independencia. ¿Sí? Es exclusiva porque nadie más la puede ejercer, solo el Estado, ¿no? ¿A través de qué? A través de estas cortes, ¿no? Que estarán constituidas por parte o implementadas por el Consejo Nacional de la Judicatura, que es el que arma la estructura de la función judicial. Será autónoma porque definitivamente no puede tener ninguna forma, digamos, o debe ser ejercida exclusivamente por el Estado, ¿no? De manera soberana, ¿no? Y no debe estar ni politizada, que eso fue algo que también lo conversamos y lo vimos dentro de las exposiciones que se realizaron, ¿no? Y que sea independiente, ¿no? Es decir, que no dependa de otros órganos del Estado, ¿no? Que sea única, ¿sí? Y eso pues también es algo que está en bastante discusión, pero sin embargo por ley lo establece, lo identifica y así debería de ejercerse. Bien, ¿qué elementos tenemos dentro de la jurisdicción? Pues tenemos tres elementos, ¿no? El subjetivo, que se refiere a las partes, el juez, a pesar de que el juez no es una parte procesal, ¿no? Eso lo tenemos claro. Las partes procesales son la legitimación activa, la legitimación pasiva, las tercerías. Pero el juez es el director de ese proceso, ¿no? Entonces está dentro de lo que es esta parte subjetiva. Luego tenemos la forma, ¿no? ¿Cómo se debe hacer? Bueno, pues a través de qué? De los procedimientos. Y establecimos que como procedimientos dentro de
las distintas acciones que se puedan realizar frente al contencioso tributario, teníamos el procedimiento ordinario, que es el común a todos, ¿sí? Y el procedimiento sumario, que es el más abreviado, ¿no? Y que estaba dirigido solamente para algún tipo de acciones específicas. Y los componentes materiales, a lo que se refiere, pues, será el contenido de las normas digamos que están identificadas para la aplicación del contencioso tributario. Bien, ¿qué poderes tiene la jurisdicción? Pues bueno, el primer poder es el de decisión, es decir, ese juez es el encargado de hacer cumplir la decisión que se resuelva o se tome, ¿verdad? Entonces, definitivamente la jurisdicción lo inviste de poder, ¿sí? De poder de decisión. Tenemos el poder de coerción, ¿sí? En donde el juez tiene la facultad de remover los obstáculos que puedan oponerse en el cumplimiento de su misión, ¿no? Es decir, digamos, por eso el juez puede sancionar, ¿no? El abogado impertinente que pueda actuar de manera de mal comportamiento o mala conducta dentro de los juzgados, pues el juez tiene la potestad para poder sancionarlo, ¿no? Entonces es un poder coercitivo, pero también puede poner medidas precautorias, puede poner, digamos, algún tipo de sanción, sí, previa, ¿no? Dentro de ese proceso que, digamos, garantice el buen cumplimiento o digamos, el buen cumplimiento del proceso, ¿no? Del desarrollo de ese proceso. Bien, el poder de documentar o de investigar, que lo habíamos establecido, sí, habíamos dicho, bueno, el juez no puede ser una persona que no, digamos, no se mantenga documentado o informado, ¿no? Fíjense ustedes que aquí, anécdotas personales, ¿no? Yo recuerdo, justamente en estos días, 2 días últimos he soñado con mi papá, justamente, ¿no? Yo creo que ha de ser para que me acuerde de estos ejemplos y les dé a ustedes. Recuerdo que mi padre cuando era juez, él me decía, ¿no? Me comentaba algunos casos, ¿no? Y cuando me comentaba los casos, dice, lo que pasa es que a mí me llegó una información. Y yo le decía, pero ¿cómo? ¿Cómo te puede llegar una información? ¿No? O sea, eso es hacer chisme, ¿no? Y entonces yo le digo, no es posible que un juez pueda llenarse de chismes. Entonces me dicen, no, realmente es información. Sí, hay personas que hacen llegar información, hay personas que, por ejemplo, los abogados de televisión, ¿no? Los abogados de televisión son los que, digamos, pasan cierta información o divulgan cierta información para decir que es pública y notoria, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Decir, es que esta información pública, ¿no? ¿Por qué? Porque salió en el periódico. Entonces, bueno, pero el periodicazo puede ser cualquier cosa, ¿no? Y puede ser que, digamos, está, mejor dicho, descrita cómo lo haya percibido ese periodista que no es abogado y que obviamente tampoco es juez. Entonces hay que tener, digamos, mucho cuidado, ¿no? Con el manejo de la documentación. Sí, habíamos hablado también dentro de los procedimientos, ¿no? Dentro de los procesos les había explicado y les había dicho, bueno, el tema de las pruebas, sí, y el tema de que todo lo que se presente dentro del juicio es lo que se debe conocer o lo que debe ser, digamos, es la realidad procesal o la verdad procesal, ¿no? Que habíamos hablado sobre la verdad procesal. Entonces, fíjense ustedes, ese poder de documentación y de investigación que tiene ese juez, ¿no? Precisamente relacionado a los hechos y a las pruebas que se han ventilado pues dentro del proceso, ¿no? El poder de ejecución es el de imponer el cumplimiento de su mandato, ¿no? De manera clara y expresa. Entonces, por eso, una de las características que vimos dentro de lo que era la sentencia, dijimos que la sentencia siempre tiene que ser clara, ¿sí? Tiene que ser muy clara, ¿sí? Porque si no, entonces significa que el juez ha hecho cualquier cosa y ha hecho cualquier deducción y ha hecho una valoración equivocada de los hechos y de los derechos que ha tenido que revisar, pero sobre todo en la valoración de la prueba.
Entonces, si ya usted ve que esa sentencia no es clara, pues entonces definitivamente significa que el juez no ha tenido clara la situación, ni las pretensiones, ni realmente ha podido validar o verificar qué es lo que ha pasado en las pretensiones de las partes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, son los poderes que trae o que está investida la denominada jurisdicción. Bien, como la naturaleza de esa jurisdicción sabemos que es improrrogable, que es indelegable, ¿no? Y que la única excepción en donde se podrá aplicar esto es cuando, digamos, el juez que ha sido selecto o ha sido electo o elegido a través de un proceso, digamos, de merecimiento, ¿no? Pues solamente será reemplazado cuando exista otro concurso de merecimiento y quizás otro le haya ganado su plaza de trabajo. Y entonces ahí será reemplazado. ¿Cuándo? Cuando legalmente sea posesionado el nuevo juez, ¿verdad? Y ahí puede ser reemplazado. Pero por regla general no. Es decir, que los jueces que conocen, ¿sí? Bueno, a excepción de los encargos, ¿no? Y ahí viene, digamos, la delegación o el encargo que se le llama dentro de la función judicial, digamos, que puede hacer. Pero no es delegable, es decir, no es como el caso de las autoridades administrativas del Estado, en donde si yo soy el ministro, yo puedo delegar, tengo esa facultad para hacerlo, sí, porque la ley me lo permite, pero en el caso de la función judicial no. Hay un procedimiento para hacer la delegación y lo hará el Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Le dice, bueno, le vamos a aprobar las vacaciones, el señor juez el 28 del Guayas va a reemplazar al 35. El juzgado 35. En fin, entonces, así se dará, pero no, pero por regla general, digamos, no es prorrogable y tampoco es delegable. El objeto de la jurisdicción contenciosa tributaria pues será justamente tutelar todos los derechos, ¿no? Que se deriven de los actos de la administración tributaria, ¿no? Llámense actos administrativos, hechos administrativos, contratos administrativos, conocer o resolver los recursos, ¿no? O todo lo que tenga, digamos, en sede administrativa como competencias, porque allí también aplica la competencia, ¿verdad? Muy bien, y como un poco de reseña histórica de lo que era, pues, digamos, o cómo nace esta jurisdicción contenciosa tributaria, que ustedes hicieron un trabajo y realmente me encantó el trabajo que realizaron. Yo lo hice mucho más chiquito y resumido en hechos, digamos, en fechas, digamos, lo más importante, ¿no? Pero ustedes pudieron ver la secuencia de años y evolución de lo que era la jurisdicción contenciosa tributaria. Y es que nace como un decreto de emergencia, ¿verdad? Emitido por el presidente Camilo Ponce Enríquez, en donde nace por primera vez todo lo que es el sistema de contencioso tributario. En el año 63, en cambio, se expide el Código Fiscal, ¿no? Y en el año 75 nace el actual Código Tributario, que nació como Código Tributario, nada más como una ley especial, no como una ley orgánica, ¿sí? Y, digamos, se establece un nuevo modelo de, digamos, de justicia tributaria. Se incorpora el primer modelo de justicia tributaria. Luego se crearon los tribunales distritales de lo fiscal, ¿sí? Como parte de la función judicial. Antes los tributos eran conocidos por el Ministerio de Finanzas, ¿no? Entonces, ahora, digamos, pasaron a ser parte de la función judicial. Y se dispuso que las demandas debían ser presentadas en el domicilio del actor y nacen 6 tribunales que ya, como les dije, hoy en día creo que están ya en 8, y así nacen, digamos, los tribunales distritales. Y en esa época la Corte Suprema de Justicia era la que actuaba pues como tribunal de casación en la materia tributaria. Entonces es un poquito como historia.
Luego tenemos la competencia, ¿no? Y sobre la competencia decimos que es la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos, ¿no? Entonces, en este caso, la categoría de asuntos será la materia tributaria y dos, esa capacidad o aptitud estará establecida, ¿no? Los jueces contencioso tributarios tienen las siguientes competencias o las siguientes funciones y están establecidas dentro de ¿qué? De nuestro Código Orgánico de la Función Judicial. Pero bueno, en términos generales, hace lo mismo que cualquier otro juez, ¿no? Conoce sobre la materia, sí, es el que dirige el proceso y bueno, y las características que tienen, digamos, los jueces, ¿no? Es decir, cómo se plantean los recursos, cómo se plantean, ante quién se plantean los recursos, ante quién se plantea, digamos, todo el esquema procedimental del Tribunal Contencioso Tributario, ¿no? ¿Qué características tiene esta competencia? Pues bueno, es individualizada, ¿sí? Del órgano a quien se asigna la jurisdicción, ¿sí? Y el señalamiento de potestades en el ámbito de acción que otorga la ley a cada uno de los jueces, ¿no? Lo que les decía, en el Código Orgánico de la Función Judicial está establecida cuáles son esas funciones que tienen los jueces. ¿Qué competencia tienen estos tribunales? Pues bueno, sobre las acciones de impugnación, sobre las acciones directas y sobre las acciones especiales o de otros asuntos, ¿no? Que también se los conoce, ¿no? ¿Qué tipo de competencias tenemos en términos generales que van a decir que van a estar, digamos, establecidas de manera general en el COGEP? Es por razón del territorio, por la materia, por el grado o por la excepcionalidad de fuero, ¿no? Sabemos que en base a la territorialidad, el lugar, digamos, el domicilio, ¿sí? Por así decirlo, si es que queremos aterrizar lo que es la territorialidad, por el tema de la materia, por la especialidad de la materia, ¿sí? Llámese tributario, menores, civil, mercantil, etcétera, ¿no? Por el grado, ¿sí? Primera instancia, segunda instancia, ¿sí? Y por excepción de fuero, es decir, aquellas personas que gozan de fuero de corte, ¿no? Que son los conocidos como fuero de corte, ¿no? Muy bien. La competencia es irrenunciable, ¿sí? Y se ejercerá por cada órgano que la tenga atribuida, ¿no? No es que el juez va a decir yo renuncio a esta competencia o a conocerla, ¿sí? Diferente de la excusa, ¿no? De la excusa que pueda hacer un juez, ¿no? Puede excusarse, ¿sí? Pero no es renunciable, ¿no? Es irrenunciable esa competencia. Le corresponde conocer y por lo tanto es él el que tiene que hacerlo, ¿no? Bien, la indeterminación de la competencia me permite a mí saber que el procedimiento que voy a seguir es el de el procedimiento ordinario, ¿no? Que es que es que es, digamos, el que por regla general se va a dar, ¿no? Pero se entenderá, dice concedida, a quien ordinariamente es competente para conocer los reclamos en primera instancia o única instancia. Por lo general es el procedimiento ordinario, ¿no? Que es el de conocimiento, ¿no? Esta competencia tributaria, sí, el Consejo de la Judicatura la establecerá, es decir, va a establecer cuántas salas o tribunales o sedes o espacios territoriales tengan esta competencia, ¿no? Nacieron 6, les repito, yo entiendo, ya hay 8, y obviamente va a determinar cuáles son las atribuciones y los deberes que deben cumplir esos jueces. Muy bien, como estamos ya con el tiempo, eh, vamos a quedar hasta ahí. Sí, por favor, les repito, subo hasta el día de hoy, les actualizo el tema de las diapositivas, pero usted ya tiene, digamos, la mayoría de, la, de los, ¿cómo se llama? Del material, está cargado en su plataforma, así que usted puede
ir estudiando sin ningún problema hasta el día viernes que tiene el examen. Como les dije, son 10 preguntas, está regaladísimo. Y bueno, si alguien, por favor, en este momento, que revisen en su SIUC, si tiene alguna falta que tenga que corregirle, es ahora o calle para siempre. Sí, porque si no, ya no puedo hacer nada, porque ustedes saben que ya están prácticamente, ya hoy les contabilizan, digamos, las asistencias, ¿sí? Y después alguien se vaya a quedar y vaya a decir, Miss, me quedé por una asistencia, ¿sí? Y no es que la Miss no le ha puesto, sino que nunca dijo nada, ¿ya? Entonces, por favor, no quiero tener esos problemas. Además que han salido súper bien, he estado muy contenta calificando todos sus trabajos. Como les digo, me he quedado con algunos, me quisiera quedar con todos, pero no puedo, porque después la capacidad de la computadora no abarca para tanto. Y bueno, y en temas de clases me toca seguir dando clases, ¿no? Con otros cursos. Pero bueno, en todo caso, todo muy bien. Como siempre les digo, vayan a clases, estudien, que salgan muy bien en sus exámenes, que pasen y pronto quiero saber qué van a hacer mis colegas. Así que tengan un lindo día, como siempre, y gracias por estar aquí. Que tengan un lindo día. Doctora, buenos días. Yo quería Dígame. que me ayude con las asistencias que yo le había enviado una justificación a su correo. Pero yo ya puse todas las asistencias. Revíselo. O no te sale. No, a mí todavía no me salían. Me salían como faltas en el, Ya. A ver, John, hagamos en el una sistema. cosa. Entre, revise y me escribe. Que yo voy a estar conectada. Ya, Miss, ok. Entre, revise y me escribe porque Ok. yo estoy segurísima que todo el mundo tiene prácticamente todas las asistencias. Le ¿Ya? escribo por el Moodle. Por el Moodle o por el correo electrónico. Doctora, yo y tengo falta el día 5 de octubre. ¿Quién me habla? Camil. Camil Naranjo. Yo revisé en el... Pero si yo he corregido todos. Tengo inclusive, me bajé y guardé el registro, porque dije, el que me venga a decir que no tiene la asistencia, aquí le saco el registro. Actualice, por favor, actualice y escríbame si es que no las tiene. Y me dice las fechas. Sí, dígame la fecha de cuáles son para poder ir al acta directamente, ¿ya? Bueno, chicos, gracias.